para que lo vayamos viendo en conjunto y viendo las preguntas en las que tienen dudas e ir respondiendo lo más rápidamente posible. ¿Les parece bien? O si ustedes tienen anotadas las preguntas con dudas, me las van diciendo y nos vamos directo a eso ya. La idea es que a ustedes les sirva más que a mí, ¿sí? Entonces, acá sean súper honestos porque yo no los voy a juzgar, sino que voy a intentar ser lo más clara posible. Entonces, hola Mariela, quería consultarle si usted había hecho el ensayo, la prueba. ¿Sí? Ya, súper, porque ahora de eso trata. Si se dan cuenta, ya el tiempo a mí me empezó a correr, pero estamos súper bien para nuestra clase. Entonces, en esta primera pregunta, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los números enteros es falsa? Que incluyen a los números naturales, incluyen el cero, incluyen solo números positivos, incluyen los opuestos de los naturales o forman un conjunto infinito. ¿Cuál de estas es falsa, chicos? Rodolfo, La C, ¿la C? Perfecto. ¿Por qué la C es falsa? De hecho, eso es. porque los números enteros son números enteros, ya sea positivo o negativo, están completos. Sí, Valga la redundancia. está en completo. Macarena, por lo mismo, porque recordemos cuáles son los números enteros. Yo me pasé a la otra porque acá fui un poco distraída, pero los números enteros teníamos primero los naturales, que eran aquellos que empezaban desde el 1 y se iban saltando de uno en uno, ¿cierto? Y estos naturales eran los que íbamos a llamar los enteros positivos, ¿ya? Y que iban a crecer hasta el infinito positivo. Luego, antes del 1, íbamos a tener lo que vamos a conocer como el elemento neutro de los enteros, que es el 0, y a la izquierda vamos a tener los opuestos aditivos de los naturales, que son los negativos, los enteros negativos. ¿Ya? En donde estos también son infinitos, también van de uno en uno, pero van hacia un infinito negativo. Entonces, en conjunto, todos ellos nos van a conformar el conjunto de los números enteros. Entonces, de las alternativas anteriores nos decían cuál era falsa. Y la alternativa C, que lamentablemente no puedo retroceder, pero ¿qué decía la alternativa C? Decía que los números enteros estaban conformados solamente por números positivos. Y como lo vimos, no, existen tres tipos de números. Los positivos, que son los naturales que conocíamos, el cero, que es nuestro neutro, y los negativos, que son los opuestos aditivos de los naturales. ¿Sí? Ahí queda un poquito más claro. Si no, me lo dice. Está todo bien. ¿Sí? Súper. Muy bien. Vamos a seguir con esto. ¿Qué era el valor absoluto, chicos? Recordemos que era el valor absoluto. Rodolfo. El valor absoluto de cualquier número de X Sí. siempre era como su contraparte para demostrar lo que se movía, digamos, en la recta numérica. Exacto, es lo que se mueve en la recta numérica. Aprovechando esta recta numérica, vamos a ver que el valor absoluto de 3 es la distancia. Esto se anota así, el valor absoluto de 3 es la distancia que hay desde el 0 al 3. Es decir, cuántos espacios hay para llegar al 3. Y acá contamos, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Entonces el valor absoluto de 3 es 3. Dígame, Rodolfo. Eso, el valor absoluto no es tal cual como una cantidad de algo, es las veces que se mueve algo. No, es la distancia. O sea, No es la distancia que se mueve, disculpe. Sí, es la distancia. Es qué tan lejos está el número del 0. Eso es el valor absoluto. ¿Sí? Pero claro, uno lo puede ver como un movimiento, pero en realidad eso igual viene a ser como una representación más que la definición, porque la definición tiene que ver con la distancia que tan lejos está. Es que
ese es el tema, no hay un movimiento necesariamente Macarena. Lo que sí hay es qué tan lejos está el número del cero. Eso es lo que mide el valor absoluto, ¿ya? Como esa distancia. Entonces veamos acá en el menos 3. El menos 3, ¿cuántos espacios está más allá del cero? Está 1, está 2 y está 3. ¿Qué significa eso? Que la distancia del menos 3 o su valor absoluto es igual a 3. Eso es el valor absoluto. ¿Qué tan lejos un número está del cero? ¿Se entendió bien ahí? ¿Sí? Súper. Entonces, ahora veámoslo con el menos 12. Yo esto lo voy a borrar de acá. Y el menos 12 queremos ver qué tan lejos va a estar el menos 12 del cero. ¿Cuántos espacios más allá va a estar? No nos importa el signo. Si se dan cuenta acá, el menos 3 es el 3 pero positivo. Y el 3 positivo, su valor absoluto, es también el 3 positivo. Porque el valor absoluto siempre es positivo el resultado. ¿Ya? Entonces, en el menos 12, ¿cuál será su valor absoluto? 12. 12, muy bien. Muchas gracias, Rodolfo. Es el mismo número, pero en positivo. ¿Sí? Entonces, eso va a corresponder a la alternativa A. Ahí quedó claro. Sí. Ya. Vamos con la otra. En lo siguiente, ¿cuál es el opuesto aditivo de 7? Yo les decía que el opuesto aditivo, o no sé si se los dije tan explícitamente, pero el opuesto aditivo es aquel número que está a la misma distancia del cero, pero en el sentido contrario. Veamos un ejemplo. El opuesto aditivo de 2 sería el menos 2, o es el mismo número con signo contrario. El opuesto aditivo de 5 sería menos 5, que no lo anoté acá, pero estaría por acá. El opuesto aditivo de menos 3 sería el mismo número, pero con signo contrario, es decir, el 3 positivo. Por lo tanto, ¿cuál sería el opuesto aditivo de 7? ¿Quién me ayuda con eso? Sería menos 7. Sería menos 7. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Sí, no. ¿Ninguna? Súper. Muchas gracias por responder. Macarena, Mariela, ¿tienen alguna duda antes de pasar? No, súper, muchas gracias. Entonces, el opuesto aditivo es el mismo número, pero con signo contrario. Yo encuentro que esa es la definición más fácil. Luego, nos piden que ordenemos los siguientes números enteros de menor a mayor. Y acá lo que tenemos que recordar, que miren cómo están en la recta numérica los números. Si se dan cuenta, los positivos es como habitualmente ordenábamos los números naturales, que es cierto, van como en orden creciente. Mientras más cerca del cero, va a ser menor para los positivos. En cambio, los negativos, mientras más cerca del cero está el número, va a ser mayor. Y a medida que se va alejando, va disminuyendo. Y de hecho, el orden está dado por la posición que ocupan en la recta numérica de izquierda a derecha. Mientras más a la izquierda está en la recta numérica, más pequeño es el número. Y mientras más a la derecha estén en la recta numérica, más grande es el número. ¿Sí? Entonces, para estos números de acá, que son estos, tenemos que ordenarlo desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, la pregunta para hacer este orden es decir, ya, si yo los ubicara en la recta numérica, ¿cuál está más a la izquierda? Porque ese va a ser mi menor. ¿Cuál de todos estos está más a la izquierda? Y acá los vamos a ir anotando. El menos 5, muy bien. El menos 5. Luego lo voy a tachar. ¿Cuál después le sigue? ¿Cuál está un poco El más a la menos 2. derecha? Muy bien, Rodolfo, muy bien, Ulivis, el menos 2. Luego, el 0. Luego, El 3 y y el por último, 7. el 7. Entonces, busquemos cuál alternativa tiene eso. Menos 5, menos 2, 0, 3 y 7. Esta es la alternativa B. Súper. Vamos entonces.
Entonces, ahora tengamos lo siguiente. Si el valor absoluto de x, ojo que este es el valor absoluto, yo lo estaba diciendo mal, si el valor absoluto de x es igual a 5, ¿cuáles son los posibles valores de x? Acá tenemos que pensar, ¿qué números en la recta numérica están a una distancia 5 del 0? ¿Qué números son esos? El 5. El 5, ¿y cuál más? Menos 5. El menos 5. Y acá está la clave, ¿cierto? Porque vamos a tener una distancia que va a estar hacia la derecha, que van a ser los positivos, que acá sería esto de acá, ¿cierto? Este de acá. Y vamos a tener una hacia la izquierda acá. Me falta, sí que lo vamos a agregar porque me ha hecho harta falta ese menos 5. A la izquierda, que sería acá, el menos 5, ¿cierto? Y acá el menos infinito. Valor absoluto. Esas dos rayitas significan valor absoluto. Que recordemos que el valor absoluto es qué tan lejos está un número del 0. Entonces, siempre va a ser un número con su opuesto aditivo. Los que vayan a tener esta propiedad de estar a la misma distancia, pero van a estar en sentidos contrarios. Y en este caso sería el 5 y el menos 5, que es la C. ¿Sí? Vamos con otra. Voy a borrar esto. Ahora nos pasamos a las fracciones. Y nos preguntan, ¿qué fracción se corresponde con esta expresión? Yo acá voy a borrar. Y acá ya nos teníamos que acordar de cómo transformar fracciones. ¿Cómo se transforman fracciones? Rodolfo, Se tendría que poner el 1 ya, arriba como un ya, número entero y ya. abajo se debería poner un 100. ¿Por qué? Por las Ah, comas, ya, por el espacio de las comas del número entero. perfecto. Eso está bien, pero yo lo voy a hacer un poco más pausado, Rodolfo. Pero justamente esa es la respuesta. Muy bien, pero lo vamos a hacer pausado, ¿ya? Lo primero que quiero que veamos es que este 0,1 sobre 10 lo podemos ver también como una división, ¿ya? Primeramente yo quiero que lo veamos de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto de acá, voy a primero escribir el 0,1 como una fracción. ¿Por qué? Porque la respuesta me la dan en fracciones. Si me la dieran en decimales, yo acá haría esta división y listo. Pero lo vamos a ver entonces como fracción. ¿Cómo el 0,1 lo escribo como fracción? ¿Qué hacemos? ¿Qué escribo arriba? Y ahí Rodolfo algo nos había dicho. 1. Creo que recuerdo que fue 1. Eso, es 1. Y abajo, ¿qué escribimos? Claro, más exactamente sería el 0,1, ¿cierto? Pero como ese 0 no pesa, este cerito que iría acá, porque sería el número completo sin coma, como no pesa, lo podemos eliminar. ¿Sí? Muy bien. Y abajo, ¿qué vamos a escribir? ¿Qué Se escribimos? debería poner el 100. No. El 100 por ahora no. Sí va el 100 en el resultado final, pero por ahora no. Disculpe. No Se se debería poner el 10. Eso. 10. ¿Por qué no el 9, Macarena? Porque el 9 es cuando son periódicos. Tenemos estos decimales que un dígito se repite hasta el infinito y más allá, o una cifra, ¿ya? En este caso es finito. Y cuando son finitos estos decimales, siempre vamos a escribir una potencia de 10. ¿Qué significa eso? Que va a ser un 1, perdón, acompañado de tantos ceros como decimales tenga nuestro número. En este caso, como tiene un solo decimal, como lo marqué ahí, le ponemos un solo cero. Y esto de acá, entonces va a ser simplemente, yo lo voy a volver a escribir, 1 sobre 10. ¿Era necesario volver a escribirlo? Realmente no, pero lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, esta expresión de acá, miren cómo nos va quedando. Nos va quedando 1 sobre 10 dividido en 10. Y recordemos que este 10 lo podemos ver como fracción.
¿ya? Que sería esta de acá. Esta es una forma, después les voy a mostrar otra, para que ustedes elijan la que les es más fácil. Y cuando teníamos una división de fracciones, lo que podíamos hacer era transformarlo en una multiplicación. ¿Cómo la transformábamos en una multiplicación? El primer valor lo conservábamos igual. No era 1 sobre 100 acá, era 1 sobre 10. Yo ahí me quedé pegada con el resultado que nos va a dar. Es 1 sobre 10, perdón. Luego, esa división había dicho que lo transformamos en multiplicación. ¿Y qué pasa con la segunda fracción? Le invertimos, ¿ya? El numerador pasa a ser denominador y el denominador numerador. Entonces, si el 1 estaba abajo en la fracción, pasa a estar arriba. Si el 10 estaba abajo en la fracción, pasa a estar abajo. O sea, arriba en la fracción, pasa a estar abajo. Y ahora multiplicamos. ¿Cómo se multiplicaban las fracciones? Hacia el lado. Así. Chun, chun. Y esto de acá nos va a dar, entonces, 1 dividido en 10 por 10, que eso nos da 100. Y este es nuestro resultado. ¿Sí? ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí. Y lo voy a mostrar acá al ladito. ¿Ya? En vez de transformar esto en una división, lo pudimos haber dejado así, 0,1 sobre 10. Esto es lo mismo que este 0,1 lo escribo como fracción, que es 1 sobre 10 sobre 10. ¿Sí? Acá al 10 tenemos que recordar que ese 10 de abajo lo podemos ver como una fracción con denominador 1. ¿Por qué va a ser importante para esto segundo? Porque necesito tener fracciones de fracciones, es decir, una gran fracción en donde la parte de arriba sea una fracción y la de abajo también. Y acá aplicamos el método de la oreja. En algún momento yo igual se los mencioné, que sería esto de acá. Términos del medio se multiplican entre sí y términos extremos se multiplican entre sí. ¿Cómo nos va a quedar esto? Los extremos serían 1 por 1, que irían arriba, y los del medio, que serían 10 por 10, irían abajo. Y 1 por 1 nos da 1, y 10 por 10 nos da 100. Llegamos al mismo resultado. Entonces, o lo podían hacer de esta forma, o lo podían hacer de esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Muchas gracias, Ulises. Rodolfo me dice que sí. ¿Quién más me dice que sí? Acá tuve una explosión. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, más o menos, ya. Pero Macarena, en el fondo, porque son varias operaciones. ¿Cuál era el primer paso? Hacer la transformación de decimal a fracción. ¿Por qué? Porque la respuesta está en fracción. Si hubiese sido lo contrario, ahí lo vemos de otra forma, ¿ya? Pero hacemos primero la transformación a fracción y luego lo operamos con este 10 de abajo, o bien como una fracción de fracciones, como lo tenemos acá, o bien transformando esta fracción en una división, porque toda fracción en el fondo es una división, ¿ya? Esas son las dos alternativas. Y el resto ya es operar, es como tener claras las operaciones. Entonces esto sería la D. Vamos con esta otra. Ahora sí, ¿qué fracción se corresponde con esta de acá? ¿Qué tendríamos que hacer? Es lo mismo, prácticamente. O sea, tal lo mismo no es. Ahí estoy mintiendo un poco. ¿Qué tendríamos que hacer acá? ¿Cómo transformamos este 0,8? Dígame, Rodolfo. Sería poner el 8 arriba Muy bien. Y y un abajo. 9 abajo. Ahora toca el 9, como es Ahora periodo. toca el 9, porque esta rayita arriba, ¿qué es lo que nos está indicando? Muy bien. Es infinito. Que es infinito. ¿Qué cosa es infinito? Ese dígito. De hecho, este número de acá yo lo voy a escribir arriba, ¿ya? Lo podemos ver como un 0,88888 y se repite hasta el infinito y más allá. Nunca paran los 8, ¿ya?
Cuando tenemos esa rayita arriba, esto es lo que nos está significando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner abajo un 9 para transformarlo en fracción. Y acá nos quedó la fracción. Entonces, nuevamente, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir en vez de 0,8 nuestra fracción, que es 8 novenos, y abajo el 100. ¿Ya? Esto que vamos a hacer, este 100 yo lo voy a escribir como una fracción, para que arriba me quede una fracción y abajo me quede una fracción. ¿Para qué? Para poder aplicar este método que yo le llamaba el de la oreja, que es la forma más rápida en realidad de poder hacer esta operación y reducirla a una fracción normal, no esta fracción de fracciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Los términos que están en el medio se multiplican y los términos que están en el extremo se multiplican. Los términos del extremo, y acá quiero que se fijen, que serían 8 y 1, van en la parte de arriba, y eso es siempre. Y los términos del medio van en la parte de abajo. Entonces, arriba nos queda 8 y abajo nos queda 900. ¿Cuál alternativa sería esa? Es la D. ¿Ya? ¿Hasta acá hay alguna pregunta antes de marcarla? Porque si no se me va a ir. ¿No? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Ahí quedó un poquito más claro? Súper. Vamos. Acá llegó Cris. Vamos a permitirle esta. Ahí sí. Entonces, vamos a avanzar. Hasta acá, cierto que se va entendiendo bien, estamos aclarando ya varias cositas que habíamos pasado hace rato. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Ya llegamos al siguiente, perdón. Estuvimos a punto de saltarnos una. Hola, Cris, ¿cómo estás? No hay ningún problema, Cris. Estamos revisando, ¿ya? Y el resto quedó grabado, así que después lo puedes revisar. Vamos acá. Acá tenemos que, de nada, hacer operaciones, ¿ya? Acá recordemos que cuando no tienen paréntesis y son sumas y restas, siempre lo mejor es partir de izquierda a derecha. ¿Podríamos partir de otra forma? Realmente sí, pero yo les recomiendo que partan de izquierda a derecha, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer acá? 2/4 más 3/8. Yo lo voy a ir haciendo todo a un ladito. ¿Cómo sumábamos esto? Estas fracciones. ¿Lo recuerda, Rodolfo? Denominador con denominador y nominador con denominador y denominador con denominador, ¿no? No. Hay un pequeño detalle para que podamos hacer eso. ¿Ya? Ulivis. Si mal no recuerdo, habían dos maneras. La primera era buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son 4 y 8. En este caso podría ser 2. Ya. Y la otra opción sería, como lo hice yo en la prueba, multiplicar el 2 por 8, abajo 4 por 8, más 3 por 4 sobre 8 por 4. Perfecto. Sí, esas son las alternativas. Solamente una corrección a lo que dijo Ulivis. Recuerde que el mínimo común múltiplo es un múltiplo que tienen en común, el 4 y el 8. No es el divisor en común. A mí igual se me tienden a confundir. Entonces, sería, tranquila Macarena, se va a dar cuenta que no es muy difícil, ¿ya? Entonces, lo que sería acá es que lo que vamos a necesitar para sumar fracciones, porque en el fondo ahí está el fundamento, es que tengan el mismo denominador, ¿ya? Porque si no vamos a estar como trabajando con cosas distintas, mezclando cosas que no vamos a saber bien cuánto valen cada una. Entonces, es como que vamos a partir todas las cosas en el mismo tamaño. Esa es la idea. Entonces, necesitamos igualar los denominadores, estos de acá. Y existen dos formas.
Primero yo me pregunto, esa es una de las formas, ¿cuál es el múltiplo que tienen en común, el más pequeño que tienen en común, el 4 y el 8? Y el 8 es el múltiplo más pequeño que tiene el 4 en común con el 8, ya que 4 por 2 nos da 8, ¿sí? Entonces ahí el 2 estaba bien, pero había que tener ese pequeño cuidado. Entonces, acá esta fracción la podríamos perfectamente amplificar por 2. ¿Para qué? Para que nos queden ambas fracciones con igual denominador. 2 por 2 nos da 4 y 4 por 2 nos da 8. Y le sumamos la fracción más 3 octavos. Si se dan cuenta, los denominadores ahora son iguales. ¿Qué significa eso? Que al sumarlo vamos a conservar el denominador y sumamos solo la parte de arriba. 4 más 3. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 7 octavos. ¿Sí? Y acá tenemos este primer resultado que lo voy a poner acá. 7 octavos menos 1/2. De nuevo, en la resta funciona igual que la suma. Tenemos que igualar denominadores. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Amplificar por 4. ¿Sí? Acá y acá. Amplificamos por 4. ¿Por qué? Porque 2 por 4 me va a dar 8 y nos van a quedar el mismo denominador. La primera fracción nos queda en 7 octavos y la segunda como 4 octavos. Denominador 8 y 7 menos 4 es lo que va acá arriba. ¿Y cuánto nos da 7 menos 4? 3 octavos. Entonces, esa sería nuestra alternativa correcta, que es la A. Esa es la primera forma. ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Por qué no me fui por la otra forma, que era justamente pudiendo multiplicar así hacia el lado y luego cruzado en cada par que nos fueran dando? ¿Por qué? Porque después íbamos a tener que simplificar. Y de esta forma íbamos a obtener el resultado directo. ¿Ya? La otra forma también resulta, pero el tema es que hay que después trabajarlo un poquito más. Entonces nos vamos acá. Muy bien, vamos con esta otra. ¿Cuál es el resultado de esta expresión? Y veamos acá qué pasa con los denominadores, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Ese es un regalo del cielo, ¿ya? Cada vez que tengan denominadores iguales, ya no hay mucho más que hacer, estamos felices. ¿Por qué? Solamente lo vamos haciendo a pares, ocupando nuestra propiedad asociativa. Entonces, ¿cómo nos va a ir quedando? 3 quintos más 8 quintos. Como los denominadores son iguales, conservamos el denominador y sumamos los numeradores. ¿Y 3 más 8 cuánto nos da? 11. 11. Entonces nos va a quedar acá 11 quintos menos 9 quintos. ¿Cómo vamos a restar? ¿Qué nos queda abajo? 5. El 5, porque los denominadores son iguales, lo mantenemos. Y arriba, ¿qué nos va a quedar? 11 menos 9. ¿Y 11 menos 9 cuánto es? Es 2. ¿Cuál sería nuestra alternativa correcta? 2 quintos. 2 quintos. Y ahí está. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que esa es toda la regla que tenemos que seguir? ¿Ya? Ahora nos vamos con estas operaciones. De nuevo, acá recuerden que cuando no hay paréntesis, el orden es de izquierda a derecha. ¿Podríamos hacerlo en otro sentido? Sí, pero yo les recomiendo que siempre lo partan así, ¿ya? Para no generarse mayor confusión. Y partimos primero realizando la multiplicación. Ese resultado lo vamos a dividir con la segunda fracción. Entonces, vamos a hacer la multiplicación, que sería 2 sobre 5 por 25 cuartos. ¿Cómo multiplicábamos? ¿Cómo se multiplicaban las fracciones? Ahí sí es numerador con numeradores, denominador con denominador. Ahí sí. Ahí sí, es hacia el lado, ¿ya?
De hecho, en las fracciones, la multiplicación y la división es mucho más fácil que la suma y la resta, ¿ya? Entonces, multiplicamos hacia el lado. ¿Qué nos va a quedar arriba? 2 por 25 y abajo 5 por 4. ¿Por qué lo escribo así? Para que nos quede súper claro que esto es parte del resultado. Y ahora resolvemos. 2 por 25. 50. Muy bien. ¿Y 5 por 4? 25. 20. Solo 20. 20, disculpe. No se preocupe. Acá podemos simplificar por algún número, es decir, el numerito de arriba es divisible por un mismo número que el de abajo. ¿Ulises? Por 2. Por 2. También. Tengo entendido que cuando se presentan fracciones así, se cancelan los ceros de arriba y los ceros de abajo. Totalmente. Y le voy a mostrar por qué. Eso sí pasa. Porque ambos son divisibles por 10. ¿Ya? Es decir, estamos simplificando por 10. Y nos va a quedar 5 sobre 2. Que esto es lo mismo que resultaría de que si tienen la misma cantidad de cero arriba y abajo, llegar y cancelarlos nomás. El fundamento es esto. Estamos simplificando por 10. Pero sí, en lo práctico lo podemos ver así y nos quedan 5 medios. ¿Por qué no lo dejé como 50 sobre 20? Solamente porque nos va a ser mucho más cómodo trabajar con una fracción más pequeña. ¿Ya? Entonces nos queda acá 5 medios. ¿Ya? Ahora, esta división que tenemos acá, que la podemos escribir así, por 5 medios, ¿qué pasaba con la división? ¿En qué operación la transformábamos? ¿Qué operación se transformaba? Creo que cuando hay división... A ver... Es una multiplicación. Se transforma en una multiplicación. Eso, muy bien, Macarena, en una multiplicación. Donde la primera fracción queda igual y la división la transformamos en una multiplicación. ¿Y qué pasa con la segunda fracción? Se inversa. Eso, muy bien. Muy, muy bien. La cambiamos por su inversa o la damos vuelta. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el número que entonces iría arriba? El 2 y abajo el 5. Muy bien. ¿Y ahora cómo resolvemos esto? De manera lineal. De manera lineal, hacia el lado, ¿cierto? Entonces, muy bien. Esto nos va a dar 5 por 2, yo al tiro voy a anotar el resultado, y 2 por 5, 10. 10 sobre 10. ¿Esto cuánto nos va a dar? 1. Pues simplemente 1, porque tenemos el mismo número arriba que abajo. Entonces esto nos da 1. Y acá sería la alternativa B. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Súper? Ya, súper. ¿Ninguna? Muy bien. ¿Se dan cuenta que acá estamos haciendo un repaso mega express de todo? Que nos viene bien igual. Entonces, ¿cuál es la primera operación que se debe resolver en un ejercicio? Acá esto es teórico nomás. Los paréntesis, las sumas, la multiplicación, las potencias o las restas. Muy bien, Macarena. Solo le faltó quitarle los signos de interrogación. Pero sí, son los paréntesis. Muy bien. Es lo primero, siempre es lo primero. Hay paréntesis, es lo primero que se resuelve. Lo segundo, potencias. Luego, multiplicaciones y divisiones. Luego, sumas y restas. Recuerden esto, el papo mudas. ¿Sí? Donde el pa es el de los paréntesis. El po es de potencias. El mu es de multiplicación. La D de división. ¿Ya? Yo lo voy a poner así nomás. La A de adición. Y la S de sustracción. Y ahí está el orden. ¿Sí?
Me quedó un poquito caótico, lo siento, pero es para que lo recuerden. Entonces sería la A. Nos vamos con otro. Vamos con el 12. En el 12 nos dicen, selecciona la expresión donde se aprecie la propiedad asociativa del producto. ¿Qué era la asociatividad? Y pensemos en lo que nos dice la palabra, que viene de asociar. ¿Sí? Entonces tenemos que asociar cosas. ¿Sí? Asociar números que están bajo una misma operación. El producto, recuerden que es la multiplicación. Entonces, la propiedad asociativa que nos decía que si teníamos 3 números, podían ser enteros, racionales, reales, en todo se repite que se están multiplicando, no importa cuáles yo opere primero y el resultado de esos lo opere con el otro, el resultado me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la propiedad asociativa. Entonces, ¿en qué alternativa se expresa justamente esa idea? ¿Te ayuda? Sería en la B. En la B. En esta de acá, ¿cierto? Muy bien. Sería la B. Y eso es todo. Acá había que reconocer y recordar cuál era esa propiedad. ¿Ya? Ahora, nos piden calcula el resultado de la siguiente expresión. Volvemos a algo muy similar que ya habíamos hecho. Yo voy a ir anotando por paso y vamos a partir por ahí. 2/3 más 1/6. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué hacemos? Tenemos denominadores distintos. Dígame, Rodolfo. El 2 se multiplicaba por el 6 y el 1 por el 3, ¿no? Ya. Lo vamos a hacer de la otra forma. Esta vez me parece bien. Pero recuerda que para el número de abajo, primero tenemos que multiplicar los denominadores entre sí. ¿Ya? Y esto que nos va a ir quedando, 3 por 6. Y luego, lo que usted me decía, Rodolfo, que está muy bien, multiplicar cruzado. ¿Por qué las flechas las pongo hacia arriba? Porque es el número de arriba el que me va a decir cuál multiplicación va primero y cuál va después. En la suma nos da lo mismo, pero para la resta es súper importante. Y nos va a quedar 2 por 6 más 1 por 3. ¿Ya? Si se dan cuenta, es el número de arriba el que está mandando a qué lado va cada multiplicación. Entonces, 3 por 6 nos da 18, 2 por 6 nos da 12 y 1 por 3 nos da 3. Esto va a ser 15 sobre 18. Esto de acá lo podemos simplificar. ¿Sí? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto lo podemos simplificar? Primero por 3. Sí, perfecto. Veamos por 3 cuánto nos da, a ver si vamos a poder continuar. 15 dividido en 3, ¿cuánto nos da? 5. Muy bien. ¿Y 18 dividido en 3? 6. 6, muy bien. Entonces acá ya no podemos simplificar más, ¿cierto? Nos daría 5/6. Por lo tanto, acá nos quedaría 5/6 menos 1/2. Que esa operación la vamos a hacer por acá. 5/6 menos 1/2. ¿Cómo resolvemos esto? Hacemos lo mismo que en el anterior, que sería multiplicamos estos y luego para los de arriba multiplicamos cruzado. Así. Chum. Y acá se van a dar cuenta que el orden importa mucho, que era lo que les estaba diciendo. 6 por 2 nos queda en el denominador, arriba nos queda 6 por 1 y 2 por 5. sí. Macarena, voy a terminar con esto y luego te respondo porque es muy interesante su pregunta, ¿ya? Porque sí, acá estamos aplicando otro método que nos va a ayudar a encontrar el resultado, ¿sí? Pero claro, tiene que ver justamente con este tema de la simplificación y de la amplificación, cuando es con división.
¿Ya? Al tiro le respondo bien eso. Entonces, vamos acá. 6 por 2 nos da 12. Arriba nos queda un 10 menos 6, ¿cierto? Esto es 12 y 10 menos 6, ¿cuánto nos da? 4. 4. Y acá lo que queremos, porque acá justamente se aplica, así que le puedo responder, queremos una fracción que tenga el mismo valor, ¿sí? Pero solamente como que sus representantes sean distintos, que la veamos de otra forma que sea la más simplificada posible. Y para eso aplicamos la simplificación. Cuando amplificamos es porque necesitamos en general igualar denominadores, ¿ya? Entonces, eso, la amplificación nos permite llegar a esa igualación. En la simplificación queremos la fracción más simple posible, ¿ya? Y ahí aplicamos la división. Pero en el fondo lo que nos está diciendo eso es que estas fracciones a las que les aplicamos amplificación y simplificación son iguales con la original, ¿ya? Solamente que la estamos escribiendo como con números distintos. Es como uno cuando se va cambiando los outfits, la ropa, es lo mismo, ¿ya? Es como que lo vemos distinto, pero en el fondo es el mismo número. Entonces, la simplificación siempre es recomendable para los resultados, ¿ya? Cuando queremos achicar lo más posible la fracción, o sea, en términos de los numeritos que va a tener arriba y abajo, aplicamos simplificación. Y siempre es por un número que divida tanto el de arriba como el de abajo exactamente. En este caso sería el 4, porque el 4 divide el 4 y divide al 12. Y 4 dividido en 4 nos da 1 y 12 dividido en 4 nos da 3. Entonces, acá nuestro resultado sería la fracción 1/3. ¿Y esa qué alternativa es? La E. La E. ¿Se entendió bien lo que le expliqué? ¿Respondí la duda que tenía Macarena? Me interesa, ¿sí? Ya, súper. ¿Rodolfo? Entonces, cuando se tiene que simplificar es cuando el nominador es más chico que el denominador. No Pero cuando es, necesariamente, no necesariamente. No necesitamos eso. En realidad, yo cuando les recomiendo simplificar, cuando estén trabajando con resultados, ¿sí? Cuando lleguen como a la última etapa de los resultados, simplifiquen. Vean qué número divide al numerador y al denominador. ¿Por qué? Porque van a trabajar con fracciones más pequeñas que son más manejables en general. Todas las operaciones con números más pequeños son más manejables. Entonces, cuando estén llegando a los resultados, por ejemplo acá, simplifiqué, porque es mucho más cómodo trabajar con la fracción 5/6 que con la fracción 15/18. El número es el mismo, pero por comodidad yo prefiero esto. Y por eso simplificamos. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Súper. Entonces vamos a presionar nuestra alternativa correcta y nos vamos ahora con esta. De acá. Es la 14. Voy a borrar acá. En la 14, miren lo que tenemos. Tenemos que transformar nuestros decimales en fracción. ¿Por qué? Porque las alternativas están en fracciones. Si estuvieran en decimales, transformamos las fracciones en decimales, ¿ya? Pero vamos a hacer esto. Entonces, 1,25 primero lo transformamos en fracción. ¿Cómo lo escribimos esto como una fracción? ¿Ayuda? ¿Cómo? ¿Qué tipo? Dígame, Rodolfo. sería 1,25, o sea, 125 Muy bien. ¿Y abajo? sería 100, si no me equivoco. Perfecto. Eso es. Muy bien, Rodolfo. ¿Por qué? Muy bien, Macarena. ¿Por qué? Porque tiene 2 decimales, entonces sería acá 2 ceros que acompañan al 1, que nos quedaría un 100. Ahora
¿podríamos simplificar? Sí, y yo se los recomiendo. ¿Ya? Dígame, Rodolfo. En esta operación también se tenía que restar el 1 que quedaba como entero, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? No, eso pasa solamente, sé de dónde viene esa confusión, porque eso se hace con los decimales que son periódicos y semiperiódicos. Con los finitos, no. Ya, ¿Ya? entiendo. Entonces, sí, para esto no se aplicaba, pero para el otro tipo de decimales sí. ¿Ya? Así que bien por ahí, solamente que había que ajustarlo. Entonces, esto lo vamos a simplificar. Yo les voy a decir inmediatamente cuál es el mayor número por el que podemos simplificar, que es 25. ¿Ya? Esto porque tanto arriba y abajo son divisibles por 25. ¿Ya? El 125 dividido en 25 nos va a dar un 5 acá, y el 100 dividido en 25 nos va a dar un 4. Si se dan cuenta, trabajar con esta fracción es mucho más cómodo que trabajar con esta fracción. ¿Ya? Por eso lo estoy haciendo. Y ahora vamos a transformar el 0,5 en una fracción. ¿Cómo nos quedaría esta fracción? Acá también necesito ayuda. Sería poner 5 nomás, Y abajo, muy bien, un 10. muy bien. ¿Por qué? Acá yo lo voy a marcar nomás. Tenemos un decimal, entonces un 0. Luego, de nuevo, vamos a simplificar. ¿Por cuánto podemos simplificar en este caso? Por 5. Por 5, muy bien, a ambos. Porque ahí Ulises igual por el chat me contestó. ¿Cuánto nos va a dar? 5 dividido en 5 es 1 y 2. y 2. Es un medio. Entonces, ahora reemplazo acá. Nos quedaría 5 cuartos menos un cuarto. Y dense cuenta que esta simplificación nos está ayudando mucho. Y acá sería un medio más 3 medios. ¿Se dan cuenta que la simplificación nos ayudó mucho? Porque nos facilitó ahora estas operaciones. Esta primera operación, ¿en cuánto nos quedaría el denominador? Igual, 4. 4. ¿Y el numerador? 4. En 6. 4. Muy bien. Disculpe, No se preocupen. se me olvidó, era re. No me fijé. Se restaba, sí. Y acá, al otro lado, ¿cómo nos quedaría el denominador? 2. 2, 2. ¿Y el numerador? 4. 4. Y quiero que se fijen en esto. ¿Cuánto es 4 sobre 4? ¿Qué número es ese? Esa fracción de acá. 1, Exacto. Muy bien, es 1. ¿Y 4 sobre 2? ¿Saben cuál es? 2. Es 2. ¿Por qué? Porque si simplificamos por 2 nos va a quedar 2 sobre 1, que es simplemente 2. Y 1 dividido en 2 es lo mismo que esto verlo como una fracción, que sería un medio. Entonces, nuestro resultado es un medio. ¿Sí? ¿Se entiende? sí. ¿Sí? Súper. Súper. Entonces, esta sería la alternativa E. Hemos ido avanzando súper bien. No los vamos a alcanzar a ver todos, pero hemos ido resolviendo y repasando harto, ¿cierto? Dígame, Rodolfo. En esta operación debe ser la paréntesis que está dentro de la paréntesis, ¿no? Perfecto. Muy bien, ya me estaba respondiendo a esta pregunta. Perfecto. Acá, si se dan cuenta, este paréntesis es por el que vamos a partir. Entonces yo lo voy a llevar acá, sería un medio menos un cuarto. No tienen iguales denominadores. ¿Cómo resolvemos esto? Yo lo voy a hacer por el otro método, amplificando este por 2, porque si amplificamos esta fracción por 2, nos quedan con igual denominador. En este caso, la amplificación es súper útil. Cuando quiero igualar denominadores, amplificamos, a menos que una de las fracciones se pueda simplificar. ¿Ya? Pero en general uno siempre amplifica para igualar el denominador con la del otro, ¿ya? Por el número más
conveniente. Entonces, acá nos quedaría arriba 2 y abajo 4, menos 1/4. Igual denominador, lo conservamos, y arriba, ¿cuánto nos quedaría? 1. 1. Entonces, esta de acá es 1/4. Y nos quedaría acá 3/4 menos 1/4, ¿cierto? Por 2, que eso lo vamos a hacer al final. Entonces, acá vamos a hacer esa operación. 3/4 menos 1/4. ¿Cuánto nos da eso? 2/4. 2/4. Conservamos denominador y restamos numeradores, que sería 2/4. Escribo acá al lado, 2/4 por 2. Como ya resolvimos los paréntesis, los sacamos, se deshacen, ¿ya? Entonces, recordemos que este 2, ¿cómo lo podemos escribir como fracción? 2, 1. 2, 1, 2 sobre 1. Muy bien. Entonces multiplicamos hacia el lado, ¿cierto? Así y así. ¿Qué nos quedaría ahí? 4/4. 4/4. ¿Y eso qué número es? 1. 1. ¿Cuál alternativa es? La. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Estamos todos bien? Ya, súper, Cris, gracias por... Todo bien, profe, muchas gracias. Súper. Muy bien, Macarena. Ya, me alegra que vayamos acá siguiendo muy bien la clase. Entonces, vamos con esta. Nosotros vamos a seguir hasta el máximo que alcancemos, ¿ya? ¿Les parece bien? Entonces, ¿qué ocurre al sumar un número racional y un irracional? ¿Cuáles eran los irracionales? Los que eran negativos. No. ¿Hay irracionales negativos? Sí, pero Sí. no son solo eso. Los racionales, recuerden que eran todos esos números que podíamos escribir como fracciones, entre dos números enteros con denominador distinto al cero. Con las fracciones que estábamos trabajando antes, esos decimales, todo eso son racionales. Y los irracionales son números que no vamos a poder escribir como fracción. Ejemplos de irracionales, y estos ejemplos se los tienen que aprender de memoria, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos? Pi, raíz de 2, raíz de 5, el número de phi, que es la proporción áurea, todo eso. ¿Sí? Todos esos números. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Qué pasa si sumamos un número racional, que sería, por ejemplo, 3/2, con un irracional, que podría ser pi? ¿Esto qué nos da? Nos da un número irracional. Nos da un irracional. Y siempre nos va a dar un irracional. ¿Ya? Ahora, no, eso es falso. ¿O no? No, está bien, está bien. Estaba pensando en un contraejemplo que los iba a confundir y que no era cierto. No, esto siempre da un irracional. ¿Ya? Entonces esa es la B. ¿Sí? Vamos con otro. Y eso lo tienen que tener súper claro, ¿ya? Y darse esos ejemplos, así escribirlos como ejemplos, porque siempre les va a pasar lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos pi por 1/3? ¿Esto qué nos va a dar? Número irracional. También es un irracional, sería pi tercio. Muy bien, Macarena, es un irracional. Entonces, sería un número irracional que es la D. ¿Sí? Muy bien. Vamos acá. La aproximación por exceso de raíz de 7 con 2 decimales es... Vamos a hacer este. Esto es lo que Ulises me había comentado, ¿no? Ese es pesado, sí, Macarena, como que mareé un poco, pero lo vamos a hacer y ya con eso vamos a ir finalizando, ¿ya? Recuerden que teníamos que ver cuáles eran los cuadrados perfectos, ¿sí? Y para eso, recordemos los cuadrados perfectos. Tenemos 1 al cuadrado es 1,
El 1 es un cuadrado perfecto. 2 al cuadrado es 4. El 4 es un cuadrado perfecto. 3 al cuadrado es 9. El 9 es un cuadrado perfecto. El 7, yo acá ya saltándome muchos. 4 al cuadrado, y hasta acá nomás voy a llegar, es 16. El 16 es un cuadrado perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el cuadrado de la raíz cuadrada de 7. ¿Qué pasaba cuando hacíamos eso? Nos quedaba solamente el número de adentro, como que la raíz se cancelaba con el cuadrado. Y eso nos iba a dar igual a 7 simplemente. Entonces, vemos los cuadrados perfectos, el más cercano que sea menor y el más cercano que sea mayor. Que estén, o sea, que el 7 esté entre medio de ellos. Eso sería el 4 y el 9, en donde el 7 es mayor que el 4 y el 9 es mayor que el 7, ¿sí? Entonces los escribimos así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a escribirlos con las raíces. Nos va a quedar acá la raíz de 4 menor que la raíz de 7. ¿Por qué cancelábamos la raíz? Solamente para ver entre qué cuadrados perfectos estaba el numerito de adentro, ¿ya? Ahora la volvemos a recuperar porque necesitamos la raíz de 7. Y eso va a ser menor que la raíz de 9. Pero como estos son cuadrados perfectos, su raíz cuadrada es el número sin el exponente, que en este caso la raíz de 4 sería 2. O es la base de la potencia, ¿ya? Y acá el 9 se obtenía de un 3 elevado a 2. Sin el exponente sería simplemente 3. Entonces, ¿qué nos dice esto de acá? Que la raíz de 7 es un 2, y algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un número que está entre el 2 y el 3. Entonces tiene que ser un 2, y algo. Ahora, veamos. La raíz de 7 estaba más cercana el 7 al 9 que el 4, ¿cierto? Entonces es lógico pensar que esto de acá va a ser un 7, o sea, va a ser un 2,6 y algo. Yo partiría probando acá con el A. 2,64. ¿Cómo se prueba eso? Simplemente elevando al cuadrado. Y viendo qué tan cercano este valor me da 7. ¿Ya? Esa es la forma. Entonces vamos a tener 2,64 por 2,64. ¿Cuánto nos da eso? ¿Podían ocupar calculadora o no? Se supone que en este tipo de cosas sí. Da 5.28, así que no es. 5.28. 2.64 por 2.64. No, No, disculpe, no, me equivoqué. ¿Cuánto dijo, profe? 2,64 por 2,64, ¿cierto? sí, Es 6,96. ya. 6,96, de hecho sigue otro 96, ¿cierto? También sí. Esto, si se dan cuenta, se parece mucho al 7, ¿ya? Solo por probar, vamos a probar con la siguiente alternativa, que es 2,65 al cuadrado. ¿Por qué? Porque nos piden una aproximación por exceso. Es decir, que tiene que ser mayor que el 7, pero muy cercano, pero mayor. Y esto, si bien es muy cercano, es menor que el 7. ¿Ya? Entonces sería 2,65 por 2,65. Y esto de acá nos da un 7,0225. Es decir, este es muy cercano al 7, pero es un número mayor. ¿Cuál entonces va a ser la raíz cuadrada? La mejor aproximación por exceso sería 2,65. Y así es como uno lo calcula. Ahora, ¿pudimos haber sido más inteligentes? Sí. Y pudimos al tiro haber ido elevando al cuadrado cada uno de estos y ver cuál era el más cercano a 7, pero pasándose un poquito del 7, ¿ya? Que fuera un número mayor que el 7, pero el más cercano.
solamente elevándolo al cuadrado, ¿ya? No hubiese sido necesario hacer todo esto. Esto es como parte de la teoría. Entonces, con eso nos queda la alternativa B. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos entonces. Eso es lo que hay que hacer. Cuando les pidan esto, van elevando al cuadrado. Si dice por exceso, es que tiene que ser un número un poco mayor, pero muy cercano a él. Y si dice por defecto, tiene que ser un poco menor. Ahí, por defecto, nos hubiese servido el 2,64. ¿Ya? Y aquí, hasta acá lo vamos a dejar. Y el 19 yo creo que lo vamos a ver ya la otra semana, porque este es un poquito más largo. Y porque yo ya me pasé el tiempo. ¿Ya? ¿Les parece bien? Sí. Sí, profe. No estaría mal. ¿Les parece bien? Para la otra clase yo ahí les dejo bien explicado esto. ¿Sí? Súper, Sí, profe. súper, súper. ¿Por qué? Porque quiero que ya con esto vamos a ir finalizando. ¿Ya? Siguiente. Y acá también le vamos a poner siguiente. ¿Sí? Vamos a dejar de contestar esto. Ah, eran varias. ¿Cuántas preguntas eran? ¿Eran 25? Sí, era 25. Ah, ya, en mi mente eran 20, por eso yo estaba así, no nos faltaron tantas, pero igual no alcanzamos a terminarlo todo. Igual me pueden traer preguntas de las otras que no sepan cómo hacer, para que lo veamos rápido la otra clase, pero también veamos el tema, ¿ya? Entonces, ahí está. Ya. Entonces, eso chicos, vamos a ponerle pausa a la grabación. ¿Hay alguna duda antes de terminar? Ninguna. ¿Ninguna?